Capítulo 170. Sisun, no mires, está sucio. En un abrir y cerrar de ojos, su Suanglin ya fue arrastrado a otro espacio por la mano que salió de la puerta de la vida y la muerte. Aunque Nangon Wei quería dar caza, era imposible hacerlo. La puerta estaba cerrada. No quedaba nada en el cielo nocturno excepto un pequeño trozo de la ropa de su Suanglin que no había traído antes de que se cerrase la puerta de la vida y la muerte. En ese momento, estaban flotando en el silencio muerto, cayendo al lago. ¿Se hunde lentamente en el lago? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede haber alguien en este mundo que pueda controlar la puerta del tiempo espacial de la vida y la muerte? Como Taxian Jun en su vida anterior, tenía muy claro que había 3 técnicas prohibidas en este mundo: ajedrez, 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 técnica secreta del renacimiento, y la puerta de la vida y la muerte. Aunque las 2 primeras técnicas prohibidas eran difíciles de aprender, no eran desconocidas en el mundo del cultivo. Por ejemplo, en su vida pasada, siempre hubo alguien que podía usar estas 2 técnicas como el maestro del pecado. Había muy pocos registros sobre la escuela de vida y muerte. El más reciente fue hace miles de años, cuando un gran maestro murió porque amaba a su hija. Así, abrió esta puerta prohibida, queriendo traer a su hija, que vivía en otro tiempo y espacio, de vuelta a su propio mundo. Sin embargo, sus acciones fueron capturadas por él en el aire y en el tiempo. Como su padre, ¿cómo podía él, el de ese mundo, permitir que su amada hija fuera arrebatada? En esta batalla desesperada entre los dos, la grieta espacial que se había abierto estaba torcida y deformada. Después de que el gran maestro regresó, se desmayó. Desde entonces, selló el pergamino en el divino bosque del emperador de la llama, y se convirtió en la última persona en el interminable río del tiempo en dominar completamente el portal de la vida y la muerte. Durante estos últimos años, más y más cultivadores creyeron que no existía tal cosa como un hechizo de distorsión espacio-temporal. En cambio, fue Morran de su mundo anterior. Debido a la técnica ilimitada de Tao, había usado el pergamino remanente en su mano para abrir una grieta similar con su propia fuerza. Morran había intentado una vez lanzar un conejo dentro, tratando de moverlo a un lugar a miles de kilómetros de distancia. El conejo había transmitido el mensaje, pero debido a la inestabilidad de la grieta, el conejo se había dado la vuelta cuando salió, sus entrañas se habían dado la vuelta, su piel se había vuelto del revés y se había convertido en un desastre sangriento, y su corazón seguía latiendo. Después de eso, lo intentó muchas más veces, y hubo por lo menos 5 o 6 veces que algo salió mal. En el momento en que algo saliera mal, sería extremadamente desagradable. Algunas partes del cuerpo se partirían, algunas partes serían destrozadas, y algunas partes de la cabeza aparecerían pronto, pero el cuerpo llegaría 1 hora tarde. Casi todo el mundo sentía que Morran se había recuperado y se había hecho competente en la puerta de la vida y la muerte, pero él mismo no estaba seguro. No había visto la primera técnica prohibida de hace miles de años, pero basándose en los registros históricos, sentía que la técnica que había copiado estaba lejos de la verdadera puerta de la vida y la muerte. Chu Guanin corrió a la superficie del lago y recogió el trozo de tela que su Suanglin había dejado atrás. Abrió los ojos y los examinó cuidadosamente, antes de dar un suspiro de alivio. Poco después, se deprimió aún más. Él agitó la cabeza y dijo: no es un portal completo. Esa persona debería haber agarrado solo la mitad del pergamino remanente. De acuerdo con la energía espiritual que se dejó en esta tela, solo debería ser una puerta del espacio y del tiempo. ¿Qué quieres decir? En otras palabras, este hechizo es muy diferente de un hechizo realmente prohibido. Solo puedo sentir la energía espiritual remanente en el espacio. En otras palabras, Nangon Su fue arrastrado instantáneamente a otro lugar por alguien a través de esta grieta espacial. ¿No es esto similar a la puerta de la vida y la muerte que había restaurado en su vida anterior? Si eso era todo, no era imposible. Sin embargo, una sombra aún permanecía en su corazón. Preguntó: ¿y si es la verdadera primera técnica prohibida? ¿Qué pasará cuando lo use? La expresión de Chu Guanin se hizo más sutil por alguna razón. Se detuvo un momento y dijo: si es la verdadera puerta de la vida y de la muerte, lo único que puede hacer es destrozar el espacio. Incluso puede llevar a Nangon Su a otro mundo. Sin embargo, al escuchar estas palabras, la expresión de Morran cambió ligeramente. Luego frunció los labios y no dijo ni una palabra más. En su vida anterior, no tenía mucho conocimiento, y los documentos que había reunido eran bastante creíbles.
En cuanto al rumor de que el gran maestro había abierto la grieta espacial y traído de vuelta a la hija de otro mundo, no creía que fuera fiable. Ahora que las palabras habían salido de la boca de Chu Guanin, Morran estaba finalmente convencido. Sin embargo, este tipo de certeza trajo un escalofrío a su columna vertebral. En los 5 años que Chu Guanin se había ido, Morran había leído muchos clásicos. De hecho, se sentía raro por el misterio de su renacimiento. Nunca había visto un verdadero renacimiento en su vida anterior. Había pensado que el llamado renacimiento sería similar a su propio renacimiento, que se remonta a un mes antes de la muerte. Sin embargo, en toda su vida, había sido testigo de cómo el maestro pecador Gord lanzaba este hechizo prohibido. Había un lugar en Morran que no podía entender. La técnica de renacimiento de Sisun fue traer de vuelta el alma de Chu Guanin del inframundo, de vuelta a ese cuerpo que no se pudrió ni sufrió heridas graves, y luego continuar viviendo en este mundo. Este renacimiento fue diferente de lo que él había experimentado. En su vida anterior, si alguien tenía que usar el mismo método de renacimiento que el maestro Wai Sui para salvarlo, entonces debería haber renacido en el salón de la montaña Wu. Esta gente debería seguir muerta, y nadie estaría a su lado. Debido a esto, adivinó que había más de un método de renacimiento en este mundo, lo que resultó en que él renaciera de una manera diferente a Chu Guanin. Sin embargo, en ese momento, después de que Chu Guanin confirmara que la más desconocida de las 3 técnicas prohibidas, la puerta de la vida y la muerte, tuvo un pensamiento muy aterrador. Podría ser que no solo había renacido, sino que también había sido afectado por la puerta de la vida y la muerte, destrozando el espacio y el tiempo de su alma malvada que debería haber estado sufriendo en otro tiempo y espacio. ¿Aquel año en el que no había pasado nada y todavía podía retroceder en el tiempo? Si ese fuera el caso, ¿entonces no estarían todas sus acciones en los ojos de la persona detrás de las escenas? Todo, incluido su renacimiento, había sido planeado por esa persona y observado en silencio desde detrás de las escenas. Morran sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en ello, de repente oyó una explosión que sacudió la tierra lejana de la tribulación y el fuego. «Vamos a echar un vistazo», dijo Chu Guanin. Antes de terminar de hablar, las 72 ciudades en llamas de la secta Ru-Fen parecían haber sido incendiadas por su Xuanglin. De repente, el fuego se intensificó mientras se elevaba docenas de pies hacia el cielo, su luz alcanzando los cielos. En este mismo momento, aunque Morran y los demás no se apresuraran, aunque estuvieran a varios cientos de kilómetros de la puerta, todavía podrían ver el furioso infierno que ardería a través de la noche oscura. Sue Seong-yong ya había sacado a la dama Wan del mar de fuego, pero cuando miró hacia atrás, vio que el fuego se había enrollado en 2 cuerpos entrelazados, un hombre y una mujer lentamente tomando forma. Sue Seong-yong quedó atónito. Esto es... ¿Qué está pasando? Como miembro de una distinguida familia, la señora Wang había visto muchos artefactos preciosos. Su expresión cambió inmediatamente cuando dijo, son una especie de pergamino que se puede usar para grabar recuerdos. Este tipo de pergamino no necesita ninguna magia para sostenerlo, fue colocado de antemano por el lanzador. Mientras sea encendida por la llama de la calamidad del cielo, los recuerdos sellados en su interior aparecerán en el fuego. ¿Continuar haciendo eco? Sue Seong-yong no pudo soportarlo más. Mirando la puerta de la secta Ru-Fen que estaba envuelta por el fuego de la tribulación, un rastro de compasión fue revelado en sus ojos. Cuando otros revelaban la verdad, encontraban algunos testigos y los reunían para decirles unas pocas palabras. Entonces, tirarían algunas piezas de evidencia. Este asunto estaba a punto de terminar. En cuanto a su Xuanglin, era un lunático, haciendo pergaminos de todos los recuerdos que había estado buscando y prendiendo fuego al cielo para que todo el mundo pudiera ver lo sucio y sucio que era su hogar. Usando el gran mar de fuego como lienzo, mágicamente expandió los vergonzosos susurros de sus templos en un rugido estruendoso, tan fuerte que incluso las personas sordas podrían oírlo. ¿Qué está tramando su Xuanglin? Sue Seong-yong se sentó en el abanico de hierro extendido con Lady Wang en medio del aire. Su cara estaba iluminada por las llamas ardientes, y a veces oscurecida por las llamas. Murmuró, ¿será que no ha averiguado lo suficiente sobre la secta Ru-Fen? Señora Wang, basta, esto es realmente suficiente. La secta Ru-Fen ya ha sido desgarrada por él hasta tal punto que se convirtió en el hazmerreír del mundo del cultivo. ¿Por qué sigue sin dejar pasar esta oportunidad? Sin embargo,
mientras la voz de una mujer retumbaba desde el mar de fuego. Los cultivadores que escaparon del purgatorio del loto rojo y vieron el espectáculo en el aire quedaron atónitos. Sue Seung-yeon también quedó atónito. Hermano Liu, ya somos tan viejos. ¿Por qué? ¿Por qué aún no eres tan serio? Junto con este suave gemido, las dos figuras borrosas en el mar de fuego se hicieron cada vez más claras. El fuego de tribulación de las 72 ciudades de la secta Ru-Feng extendió los dos cuerpos desnudos, y solo los 5 murciélagos en el brazo blanco de la mujer se agrandaron al tamaño de un edificio. El pelo de los murciélagos en ellos se podía ver claramente. Todo el mundo se quedó boquiabierto cuando volvieron la cabeza para mirar a una de las 10 grandes sectas del mundo de la cultivación, la Sala Hyandong. Los discípulos de la Sala Hyandong estaban aún más asustados. Sus ojos eran tan grandes como campanas. Miraron fijamente a su líder de la secta, Yi Lianji. La cara de este recién nombrado líder de la secta estaba cenicienta. Estaba sobre su espada como si estuviera hecha de madera, de pie en el viento de la noche. En su brazo, claramente, estaba el adorno del pentatlón. Nunca había pensado que su relación privada con Nan Gongliu sería vista por otros. Además, incluso habían hecho un pergamino de memoria para ella. Ahora estaba desnuda, completamente desnuda. Se hizo público. Quedó aturdida al instante. Lo mismo ocurrió con Morran. En el momento en que apareció en el aire, cegó a Chu Guaning. No mires. Chu Guaning. Esto fue casi una acción subconsciente. Estaba lleno de posesividad hacia Chu Guaning. Quería agarrar el cuerpo de esta persona, su respiración, sus gemidos y el sonido roto de sus labios. Ahora, él quería poseer un corazón puro como el de Chu Guaning. No mires. Está muy sucio. No estaba muy sucio, pensó Chu Guaning. ¿Y qué si se tapó los ojos? Las voces ambiguas de un hombre y de una mujer haciendo el amor todavía resonaban claramente en sus oídos. Chu Guaning se quedó callado, dejando que Morran le pusiera las dos manos delante. Intentó mantener la compostura, pero su cara inconscientemente se calentó un poco. ¡Ah! Rápido, rápido. ¡Ah! Morran. Chu Guaning, quizás era porque tenía los ojos tapados, pero los otros sentidos estaban más claros. La voz del líder de la secta y era como una pequeña y esponjosa garra, subiendo por la columna vertebral de una persona, causando una sensación de hormigueo por donde quiera que pasara. No se sabía si era a propósito, pero su voz estaba llena de pasión. Para ella, la invasión de un hombre era como las gruesas raíces de un árbol enorme, profundamente enterrado en la tierra fértil. El agua de manantial que gorgoteaba bajo el suelo fue perforada, y el aire estaba manchado con el olor a pescado de una fuerte lluvia. Este sonido hizo que Morran se pusiera muy ansioso y no supiera qué hacer. Quería seguir cubriendo los ojos de Chu Guaning, pero también quería taparse los oídos. Quería taparse las orejas con las manos, pero no quería quitárselas. Lo que fue aún peor fue que en esta atmósfera tan seductora, Morran sintió de repente que lo que más anhelaba era no taparse los oídos ni los ojos. Había un violento lobo tigre en su pecho, gruñendo y urgiéndole. Aunque el momento no era el adecuado, de repente se dio cuenta de que lo que más deseaba era agarrarlo por detrás, abrazarlo con fuerza, frotarle íntimamente la espalda, chuparle las orejas con impaciencia, y luego tirar de su cara y abrazarlo con fiereza y besarlo. Sus ojos estaban oscuros mientras miraba al cercano Chu Guaning. Su respiración se volvió gradualmente más incómoda. Aunque Chu Guaning era fuerte y feroz, su físico ya no era su oponente. Si tuviera motivos ocultos, entonces Chu Guaning no tendría la oportunidad de defenderse. La fuerza acumulada de este hombre testarudo solo podía ser utilizada para suprimir el gemido en su boca. Soportó hasta el límite, pero no pudo escapar del destino de ser aplastado en la nada. La persona frente a él no sabía lo que pasaba por su mente. Para aliviar la incomodidad, Chu Guaning maldijo en voz baja: ¡qué escándalo! Sí. La garganta de Morran estaba seca, pero sus ojos estaban muy húmedos. Resonó en voz baja: en verdad, muy escandaloso. Ese Lianji era claramente una mujer casada. Su marido acababa de fallecer y ella se había convertido en la directora de la Sala Hyandong. ¿Quién iba a pensar que actuaría de esa manera cuando se diera la vuelta? Chu Guaning era extremadamente despreciable, como simplemente dijo: ridículo. Sí. Aunque sabía que no era el momento adecuado para hacerlo, no podía evitar desearlo. Morran ni siquiera notó que sus labios se habían acercado, casi en la parte posterior del cuello de Chu Guaning.
Es ridículo. Él indiferentemente barrió el cielo con su mirada. El palacio de primavera de Nangongliu y Ilianji todavía se agitaba violentamente. Recordó vagamente que Ilianji parecía ser incluso mayor que Nangongliu. Su marido era el hermano de Nangongliu. Según la antigüedad, Nangongliu debería llamar a su cuñada. No sabía cómo estas dos personas aparentemente inocentes se las arreglaron para reunirse. Justo cuando estaba pensando esto, la voz ronca de Nangongliu vino del interior del fuego de la tribulación. Levantó los ojos y vio que estas dos personas desvergonzadas se habían cambiado a posiciones diferentes para hacer el amor. Nangongliu lo sedujo a propósito y dijo, si aún quieres, entonces llámame hermano mayor. Morran estaba realmente sorprendida. ¿Puedes? ¿Es eso cierto? Pero ella era claramente mucho mayor que él. ¿Cómo pudo llamarlo hermano? Este señor inmortal probablemente había subestimado las capacidades de Nangongliu y también miró la cara de Ilianji. Esta mujer debe haberse vuelto loca por todo el trabajo que había hecho, hasta el punto de no dudar en absoluto. Ella jadeó y gimió, hermano mayor. Hermano. No te atrevas a torturarme de nuevo. Incluso Morran, que era tan gruesa como una muralla de la ciudad, no pudo evitar sonrojarse. En ese momento, las suaves y largas pestañas de Chu Guanin temblaban ligeramente en la palma de su mano, como si conociera el calor y la picazón de su corazón y quisiera usarlas para rascarse el entumecimiento de sus huesos. Sin embargo, esas dos pestañas eran demasiado suaves y ligeras. Se movieron un poco, pero la comezón no se disipó. En vez de eso, se volvieron un poco demasiado ligeros para que él los detuviera. Morran se quedó atónita por un momento. Miró la parte posterior del cuello del hombre, y su pálida piel parecía irradiar un tenue resplandor rosado en la oscuridad. Parpadeó, y su corazón latía como un tambor. No se atrevió a volver a mirar. Morran bajó sus pestañas y sus ojos estaban negros bajo la sumú. Eran como cenizas quemadas con una temperatura abrasadora. Bajo la oscuridad, había capas de fuego estelar, esperando que Chu Guanin le diera una ráfaga de viento llena de amor y deseo. El fuego de las estrellas se quemaba de las brasas y el resplandor anaranjado hacía arder la pradera. Morran se arrepintió de repente. ¿Por qué no se enteró de las intenciones pervertidas de Nangongliu en su vida anterior? Si hubiera visto esto antes, habría forzado a Chu Guanin a acorralarse y habría dejado que este hombre se tumbara encima de él, jadeando y llamándolo hermano. Entonces, recordó que en toda su vida, Chu Guanin lo había llamado hermano antes. No solo lo llamaba hermano, sino que también lo llamaba hermano mayor. Sin embargo, en ese momento, no conocía el verdadero cuerpo de Xia Xini, y todavía pensaba que el hermano menor era el hermano menor más joven. Ahora que miraba hacia atrás, su corazón ardía de pasión. Era audaz y ambicioso, y aunque sabía que era imposible, no podía evitar pensar en ello. Xiao Xiang, por otro lado, estaba acostado en la cama con la frente resplandeciente y unas cuantas gotas de sudor en el pelo. Los labios de Chu Guanin eran de labio leporino, hizo todo lo posible por morderlo, pero al final volvió a abrir la boca y le gritó, «Señor, Morran». No sabía cuándo soltaba a la otra persona, pero probablemente sabía que si seguía tapándose los ojos así, no sería capaz de evitar hacer algo escandaloso. El amor era originalmente una emoción extremadamente difícil de suprimir, sin mencionar que Morran ya lo había probado antes. Él sabía como sabía cuando el alma de uno estaba corroída. Chu Guanin se giró para mirarle. Sus mejillas estaban rojas, pero su barbilla estaba ligeramente levantada. Sus ojos eran brillantes y claros, mostrando un poco de arrogancia. «¿Qué pasa contigo?» Morran miró a sus labios, y luego tosió ligeramente. Volvió la cabeza y dijo, «Nada». «¿Has hablado de ese asunto con los ancianos bajo tu tutela antes?», preguntó perezosamente Nangongliu mientras acariciaba el pelo de Ilianji. Ilianji abrió sus suaves ojos y preguntó, «¿Qué pasa? Mírate, aunque sabes lo que estoy haciendo, todavía quieres andar con rodeos». Nangongliu dijo, «¿Qué otra cosa podría ser? ¿No me dijiste que después de convertirte en el líder de la secta, empezarías a incorporar el salón Jiangdong a la secta Ru Feng?» Y Lianji sonrió y dijo, «No te preocupes. No hace mucho tiempo que sucedía la posición. El anillo de líder de la secta ni siquiera se ha calentado todavía. Tienes que darte prisa. Cuando nuestras dos sectas se conviertan en una, te dejaré ser el protector número 1 de la secta Ru Feng. Cuando eso sucede, bajo una persona, por encima de decenas de miles de personas». Mientras Nangongliu decía esto,
no pudo evitar tocar su cintura. Sin embargo, Lian He era infeliz. Aunque su cara estaba enrojecida, levantó la mano para detenerlo. No era fácil ascender a la posición de líder de la secta. Tampoco me dejaste quedarme mucho tiempo. No vas a casarte conmigo apropiadamente y traerme a casa, para que pueda convertirme en la esposa de R.U. Feng Men. Nan Gongliu dijo avergonzado, tú también conoces mi temperamento. Si quiero continuar, definitivamente no estaré de acuerdo. Además, con nuestra situación actual, el matrimonio no es un asunto personal. Si alguien hablara de ello, quién sabe qué tipo de palabras desagradables diría. ¿Horrible? Los ojos de Lian He se llenaron de ira cuando ella levantó la cabeza y le miró con ira. ¿Tienes miedo de que no te tenga miedo? ¿No recuerdas cómo murió mi marido? ¿Crees que solo estoy aquí para tomar el mando de este Hyandong Hall? Nan Gongliu, deberías saber cómo te he tratado desde que eras joven. Está bien, está bien, está bien. Cálmate, cálmate. ¿Cómo puedo no estar enfadada contigo? En aquel entonces, para que tu maldito padre te considerara un hijo de puta, te casaste con esa pequeña perra de Rong Yan. Yo no tengo esperanza y me casé con mi hermano mayor. Ahora que finalmente los he matado a los dos, ¿realmente solo quieres que sea tu protector después de que las dos sectas se fusionen? Lian He, me niego. ¿Quién quiera ser el protector? Tiene que casarse conmigo. Ese hijo tuyo, Nan Gongliu, es revoltoso e indómito. Es igual que esa zorra de Rong Yan. ¿Realmente planeas dejar que suceda en el puesto de líder de la secta? Y Lian He dijo arbitrariamente, no tengo miedo de largo plazo. ¿Y qué si somos viuda y viudo? ¿Y si nos casamos? ¿A quién? No solo me casaré contigo, sino que también daré a luz a otros 8 jóvenes maestros. Nan Gongliu, ¿quieres que me case con tu hijo o con el hijo de esa puta? Capítulo 171. Season. La secta R.U. Feng está muerta. Nan Gongliu fue obviamente forzada a retroceder por ella y solo podía decir, muy bien, por supuesto que te amaré. Sin embargo, este asunto debe ser considerado cuidadosamente. Deberíamos hacer lo que acordamos antes. Primero debe usar la orden del líder de la secta. Dejemos que la sala Hyandong sea sombreada por la secta R.U. Feng, y después de que las dos sectas se fusionen. De ninguna manera. Y Lian He dijo con los ojos enrojecidos, en aquel entonces, yo te creí, ¿y qué? Te diste la vuelta y te casaste con Rong Yan. Esta vez no. Tienes que darme una respuesta. ¿Vas a casarte conmigo o no? Viendo que él dudaba, ella se puso aún más furiosa y gritó, Nan Gongliu, ¿cuánto tiempo vas a esperar? ¿Puedo matar a mi marido por ti y por mí, y por ti? ¿Ni siquiera te atreves a asentir con la cabeza? Todo el mundo se sorprendió al ver esto. Sue Zhenghong también estaba muy conmocionado. Le preguntó a Lady Wang en voz baja. ¿El antiguo líder de la secta de la sala Hyandong fue asesinado por ella? Esta vez, el Hyandong Hall estaba en serios problemas. Aunque el antiguo jefe de la secta había muerto, todavía había muchos de sus antiguos subordinados en la secta. Sin mencionar a sus 2 hermanos. ¿Fuiste tú quien lo mató? Tú. ¿Cómo puedes soportarlo? Puede que sea 10 años mayor que tú, pero te trata muy bien, tú, mujer serpiente. Devuélvele la vida a mi hermano mayor. Y hay una pelea aquí, sin embargo, el fuego no se detuvo allí. Un par de aterradores y fragmentados pergaminos se extendieron. Bajo la luz sin límites, esos recuerdos malolientes y antiestéticos aparecieron uno tras otro frente a la gente. Estas cosas no solo estaban relacionadas con la secta R.U. Feng. También estaba relacionado con casi todas las sectas del mundo de los cultivos superiores, así como con los innumerables cultivadores famosos que habían venido a visitar la secta R.U. Feng. Después del pabellón River East, no había Templo del Dolor, ni pabellón Fire Phoenix, ni mansión de la piscina de Jade. Incluso el elegante Snow Trading en el Palacio Karakorum se iluminó con las vergonzosas hazañas de los discípulos y ancianos de alto nivel. Aparte de los propios recuerdos de Nan Gonsu, todos los recuerdos que había recogido a lo largo de los años se mostraban desnudos delante de todos. Incluso hubo registros de la colusión entre Nan Gongliu y el antiguo jefe del Templo del Desconcierto, Tian Chan, en el pasado. Season. Mañana es el encuentro de la Montaña del Espíritu, ganar o perder es extremadamente importante para mí. Originalmente mi padre pensó que yo era estúpido, así que si perdí contra la espada de mi hermano durante el evento,
entonces me temo que ya no está destinada a la posición de líder de la secta. Dador de limosna Nangong, no hay necesidad de entrar en pánico. ¿Has memorizado todos los pergaminos que este viejo monje te ha dado? Lo recuerdo. Entonces mañana, no tienes que preocuparte por ganar o perder. Mientras pongas toda tu fuerza en usar las técnicas del pergamino, tu hermanito naturalmente no será rival para ti. Nangong Liu dijo desconcertado. Junior es lento. Sisun, por favor, ilumíname. Ese pergamino mágico es para que el hermano pequeño Nangong Su cree una técnica secreta y la entrene diligentemente. Está decidido a usarlo durante el encuentro de la montaña del espíritu. Ah. Nangong Liu se sorprendió mucho, puesto que fue creado por el hermano Fu. Entonces yo. ¿Cómo puedo usar su magia para derrotarlo? Sisun Tianchan sonrió un poco. Nangong Su es una persona orgullosa y distante. Después de aprender este hechizo, nunca estuvo dispuesta a interactuar con otros. Se escondía en la cueva y mejoraba día y noche. Dijo que este hechizo fue creado por él. ¿Quién le creería? Tú eres diferente, Almsgiver Nangong. Conmigo y el cuarto palacio Sisun del palacio de pisar nieve como garantes. Siempre y cuando hayamos visto ejecutar esta técnica antes, serás asesinado de un solo mordisco. Esta técnica es algo que has estudiado con todo tu corazón, e incluso si tu hermano tiene una lengua brillante, él todavía no será capaz de escapar del crimen de robar la técnica inmortal única de tu hermano. El gran maestro Tianchan dijo con calma, una vez que tu reputación esté sucia, será el día en que no podrás volver a levantarte. ¿De qué sirve ganar la Asamblea General? Así que así es como es. Nangong Liu de repente abrió los ojos de par en par y apretó los puños en agradecimiento. Gracias por tu sabio consejo. Después de que este joven tenga éxito en su posición, no defraudará a su pacto de Sisun. Después de que este asunto se complete, la secta Ru Feng formará una buena relación con el Templo del Dolor, con 100 años de antigüedad. Ese pergamino que cubría toda la noche destrozó a cada una de las personas que Su Xuanglin odiaba, a cada una de las personas que le habían ofendido, y las llevó a los ojos de la multitud. Ya fueran los cultivadores o los plebeyos cerca de la secta Ru Feng, todos fueron atraídos por esta llama parpadeante y vieron todos los piojos feos y apestosos enterrados bajo las túnicas. Cuando estaban abriendo las puertas del mundo fantasma, Su Xuanglin dijo con una brillante sonrisa, voy a destruir todos sus corazones. Fue solo en ese momento que la multitud de la avena finalmente entendió cuál era el significado de sus palabras. Con el nombre de anciano Xuanglin, Nangong Su había hibernado la secta Ru Feng durante muchos años. Su objetivo no era solo destruir las 72 ciudades, o incluso los 100 años de historia. Lo que quería destruir era a toda la gente que odiaba, todos los que lo habían traicionado, todos los que lo habían calumniado, todos los que, para beneficio público o privado, lo habían acorralado. En cuanto a su hermano mayor, Nangong Liu, fue la primera persona que puso su cabeza en el suelo en el cementerio del despertar. Luego, uno por uno, los líderes y ancianos de la secta. Mientras hubiesen hecho algo que enfureció a Su Xuanglin, sin importar quién fuese, nadie podría escapar de esta plataforma de fuego. En esta noche que fue iluminada por el fuego, Chu Guanyin recordó de repente una escena de la memoria de Luojian donde un joven cubierto de sangre se rió y dijo algo. Lin Yi tenía un nombre, y sus 20 corazones ya estaban muertos. Un joven talentoso con habilidades mágicas sobresalientes nunca fue tratado justamente. Fue maquinado, asesinado y dejado de lado por su propia familia. El hechizo que había creado con esmero había sido devorado, y los que lo habían devorado acabarían señalándolo como un ladrón. ¡Qué ridículo era esto! 20 corazones están muertos. En el estanque dorado, en medio de las flores de melocotón, el pedazo blanco de Su Xuanglin se había reído una vez y dijo que era un fantasma que se había arrastrado fuera del infierno para quitarle la vida a una persona viva. Mirando a su alrededor, todas las sectas y clanes del mundo de los cultivos superiores estaban en un estado de pánico y caos. Las llamadas caídas de árboles y la dispersión de monos no se limitaban a la familia de Confucio y Fengmen. Su Xuanglin había usado la segunda mitad de su vida como madera seca para encender este fuego de venganza. Él lo hizo. ¡Boom! De repente, hubo un sonido explosivo. Desde la dirección de la séptima ciudad de la secta Ru Feng, Ciudad Oscura, un rayo de luz violeta atravesó el cielo, haciendo que todos fueran incapaces de abrir los ojos. Ye Guangong se frunció el ceño inmediatamente, no es bueno. Mientras hablaba y estaba a punto de montar su espada en dirección a la Ciudad Oscura, Nangong Si la agarró.
Esa cara salvaje e indómita de ella ya se veía extremadamente demacrada y estaba al borde del colapso en una corta noche. Sin embargo, todavía agarró el hombro de Ye Wanbonse con fuerza y dijo roncamente, «No vayas allí, pero los espíritus malignos suprimidos bajo la torre Golden Drum están a punto de salir». La secta R.U. Feng ha encarcelado a miles de seres malvados durante cientos de años. ¿Si pudieran romper el sello y venir a este mundo? Ye Wanbonse no terminó su frase porque sintió un escalofrío en su columna vertebral. ¿De qué sirve que te vayas? Ye Wanbonse, has hecho suficiente por la secta R.U. Feng. Levantó la mano, y por un momento, pareció como si quisiera limpiar la suciedad de la cara de Ye Wanbonse, pero al final, solo se movió, sin hacer nada. Deja de desperdiciar tu energía. Dijo, la torre Golden Drum requiere que el líder de la secta y los 10 ancianos sean capaces de estabilizarse a sí mismos. Si te vas, solo te estarás enviando a tu muerte. Sé que estoy cortejando a la muerte, pero incluso si estoy cortejando a la muerte, Ye Wanbonse se detuvo por un momento, su expresión claramente mostrando que estaba sufriendo un gran dolor. Incluso si estuviera cortejando a la muerte, yo también lo haría. No quiero quedarme quieto y mirar sin hacer nada. Si la torre Golden Drum se rompía, el grupo de demonios descendería, y la secta R.U. Feng lo haría. Tenía que ser el blanco de miles de ataques. ¿Tú crees que si la torre Golden Drum no se rompe, la secta R.U. Feng no será el objetivo de tanta gente? El rabillo de su boca estaba manchado de sangre seca, y su sonrisa se volvió cada vez más sombría. No seas tonto, la secta R.U. Feng ya está al final de su camino. Porque yo realmente... Nangon cerró sus ojos, sus pestañas temblando y su garganta ahogándose. Realmente no quiero que nadie más muera por esta secta. No vale la pena. Antes de que pudiese terminar su frase, escuchó otro retumbar desde la dirección de la ciudad oscura. Cuando se dio la vuelta, vio miles de brillantes rayos de luz blanca volando en todas direcciones desde la torre Golden Drum y desapareciendo en la noche. Ye Wanbonse perdió todo el color en sus ojos. La torre Golden Drum va a caer. Van. La tierra tembló y el suelo bajo sus pies comenzó a quebrarse. Junto con el gran demonio que había sido suprimido durante más de 100 años en la pagoda y regresado al mundo, se convirtió en una poderosa luz roja sangre, y esa luz roja parecía un pez gigante con un cuerpo impactante, y su cola era como un loto rojo en flor. El pez gigante emitió un rugido que rompió la tierra, y las ondas sonoras sacudieron todas las hojas a miles de kilómetros de distancia, haciendo que temblaran, y de repente se dirigió hacia el mar del este, rompiendo la pagoda en miles de ladrillos rotos y escombros. ¿Qué es eso? Arma. Arma, gritó. Arma. Grité. Arma. La gente de al lado estaba molesta, agarraban con fuerza sus espadas para evitar que el viento se las llevara, y maldijeron. ¿Por qué quieres que me largue? ¿Qué demonios? Dije que fue un reventón. Una de las antiguas bestias viciosas. Se dijo que el primer líder de la secta de R.U. Feng, Nangon Changjin, una vez sometió a una bestia en el mar de China Oriental y la encarceló en la torre Golden Drum. No puedo creer que sea verdad. Después de que la bestia enloquecida apareció, aunque Sui no se había recuperado, y había sido suprimida por la pagoda durante mucho tiempo, todavía tenía algo de miedo por el sacerdote daoísta, así que no permaneció por mucho tiempo antes de huir hacia el mar del este. Sin embargo, no hay que subestimar las olas que creó. Sue Zhengyong había estado en el campo de batalla durante mucho tiempo, así que gritó inmediatamente después de ver la situación, «¡Corran! Todos ustedes, corran». Después de gritar, el abanico de acero salió volando con Lady Wong como remolque, y el resto de los cultivadores también empezaron a huir. Sin embargo, también había cultivadores que luchaban con sus vidas en peligro, como Ilianji y algunos de los ancianos de su secta. No lograron escapar, ni intentaron escapar, y en el momento en que fueron envueltos por el fuego de la tribulación, un profundo odio resplandeció en sus ojos, y así, fue completamente aniquilado. Nangon Wang saltó al platino de ágata y le extendió la mano a Ye Wanbonse. Luego se dio la vuelta para mirar a Chu Wanning, gran maestro, tú también. Si no puedes llevarlo, puedes ir primero. Pero, Morran tomó una decisión rápida, y le dijo a Nangon si, vete rápido. Traeré a Sisun conmigo con la espada. Viendo que el fuego se acercaba cada vez más a ellos, Nangon Yu maldijo en voz baja y abrazó a Ye Wanbonse por detrás antes de desaparecer en la oscuridad junto con ella en su lobo demonio. Los árboles estaban cayendo,
el bosque de naranjos estaba ardiendo con un sonido crepitante, y el viento estaba lleno de los extraños sonidos de los cítricos. Sin demora, Morran comenzó a desenvainar su espada, y junto con Chuguanin, se dirigieron hacia el lugar donde el fuego aún no había llegado. Detrás de él, el príncipe celestial de la puerta de, capítulo 172. Sisun no come niños. Casi la mitad del fuego había sido provocado por la explosión del pájaro. Originalmente, los cultivadores que estaban allí para asistir a la reunión habían estado huyendo en todas direcciones en sus espadas voladoras, pero las llamas seguían presionándolos por detrás. Persiguió implacablemente, e incontables cultivadores que no podían soportar la energía espiritual perdieron sus vidas en la batalla contra las furiosas llamas. En el camino, volaron más allá de las aldeas y pueblos del mundo de los cultivos superiores cerca de la secta de viento de Rufen. Aquella gente no sabía lo que había pasado, así que cuando vieron las llamas que se acercaban desde la dirección de la puerta del viento, empezaron a tropezar y huir. Pero, ¿cómo podrían escapar su carne y sus piernas del fuego de la tribulación? Padre, Abba, Abba. Por donde quiera que pasaban, había lamentos y gritos. Suesengyong y sus hombres habían expandido sus armas al máximo. Las armas estaban llenas de civiles del mundo del cultivador superior. La dama Wan seguía consolándole. No llores, no llores. Siéntate adentro un poco. Tengan cuidado, agárrense unos a otros y no se vuelvan a caer. Sin embargo, no importa cuán grande fuera el ventilador de hierro, solo sería así de grande. Había tanta gente en el pueblo que no podía ser salvada. Suesengyong se arrodilló ante el ventilador e intentó tirar de otro niño llorando, pero fracasó. El abanico de hierro no pudo soportarlo y comenzó a temblar violentamente. No tuvo más remedio que dejarlo ir. Vio con impotencia como el rostro lleno de lágrimas de esperanza era arrojado desde lejos. Aunque era un tipo duro, no podía evitar gritar. ¿Por qué? ¿Necesita un hombre que ha sido agraviado que se entierre a tanta gente inocente por él? Suesengyong se ahogó en sollozos, sus lágrimas cayendo. ¿No es esto lo suficientemente caótico? Un hombre muerto. No es suficiente. Los ojos de la dama Wan también estaban rojos. Ella sostuvo a los dos niños rescatados fuertemente en sus brazos a ambos lados de ella, pero después de que los padres de esos dos niños los levantaron en el ventilador de hierro, ella no pudo compensarlos a tiempo. Al final, se vio envuelta por el fuego de la tribulación. Muchos de ellos ya habían sido atrapados por las llamas, y otros ya habían escapado en otras direcciones desde el principio. Chuguanin y Morran no estaban aquí, y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras oraba en silencio para que ambos estuvieran a salvo. No muy lejos, el aún inconsciente Suemeng estaba siendo llevado por Jian 11. La luz del fuego iluminó su rostro con todos sus sentidos. La preciosa espada de Jian 11 no era pesada, zumbaba bajo sus pies. Jian 11 miró a Suemeng con disgusto. Ya había pensado en quemar varias veces a este mocoso, pero cuando vio los ojos de la dama Wan rogando por el abanico de hierro, su cara aún se oscureció. Frunció los labios y no los soltó. Suesengyong lloró mientras intentaba tirar de un niño que era más joven que él y podría ser capaz de cargarlo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no pudo hacer nada al respecto. Cuando soltó otra mano que ya estaba en sus manos, Suesengyong estaba al borde del colapso. Allí se arrodilló, se acurrucó y se rompió el hígado a causa de su propia debilidad. Sin embargo, en ese momento, una luz roja plateada brilló. Jian 11 agitó la mano y una brillante luz apareció en su manga, llevando a Suesengyong, que ya no podía llevar más, a su espada. Esa hermosa y resplandeciente espada larga, el zumbido del fénix de las nieves se hizo aún más fuerte. Jian 11 no tenía buen carácter. Le dio una patada y dijo severamente, ¿por qué gritas? Si tienes agallas, quédate quieto y espera a que el fuego venga y te queme. Como era de esperar, el fénix nieves dejó de sonar. Silenciosamente voló hacia adelante, llevando a Jian 11 y a las otras dos personas. Sin embargo, la esbelta empuñadura de la espada parecía ser muy vigorosa, como si pudiera romperse en cualquier momento. Jian 11 voló al lado de Suesengyong, le miró con disgusto y le dijo, ¿qué hay para llorar como hombre? Si se puede guardar, entonces se guarda. Si no se puede salvar, que así sea. Hermano mayor. Tartamudeó Lady Wang. ¿Qué? ¿Dije algo malo? Jian 11 se mofó, aunque era extremadamente guapo, la sonrisa en su cara era extremadamente viciosa, haciéndole parecer especialmente irrazonable,
si no lo hubieras seguido entonces, y te hubieras quedado con Heu Yueye, no habrías perdido toda tu fuerza ahora, hasta el punto de que ni siquiera podrías usar tu propia espada. Si su lugar está desocupado, su esposo, el hombre que está tan lleno de vida, será capaz de salvar a una persona más. La señora Wang parecía estar herida. Bajó abruptamente la cara y cerró lentamente la cortina de sus pestañas, sin decir una palabra más. En la dirección opuesta, lejos de ellos, la espada de Morran también se había expandido a su tamaño máximo. Aparte de Chu Guanin, la espada también estaba llena de ciudadanos comunes y corrientes del mundo de cultivo superior. Aquella gente estaba temblando y llorando mientras miraban fijamente a sus casas que habían sido devoradas por el mar de fuego, convirtiéndose en tierra plana. Las llamas reflejaban las brillantes lágrimas en sus ojos. Cerrando los ojos, comenzaron a llorar. Bajo una atmósfera tan solemne, Morran se quedó en silencio y no dijo ni una palabra. A diferencia de Sue Sengyong, no luchó más. Sabiendo que era imposible cargar a más gente, dejó de mirar a la aldea y al pueblo bajo sus pies. Más adelante está el mar. Sisun, ¿a dónde vamos? ¿Puedes llegar a la isla de las flores voladoras? Morran asintió con la cabeza y dijo, puedo manejarlo, pero no estoy familiarizado con el mar del este, así que me costará un poco de esfuerzo encontrarlos. Sisun, cuida de ellos, son más lúcidos, sus espadas están demasiado apretadas, si se duermen, me temo que se caerán. Chu Guanin estuvo de acuerdo, claro, la espada imperial de Morran se movió durante más de 2 horas. Cuando el nivel del mar subió y el sol salió por el este, se abrieron paso a través de las nubes y vieron una isla en forma de anillo relativamente pequeña en la superficie del mar azul claro. Finalmente había llegado a la isla de las flores voladoras. Aunque esta isla estaba bajo el mando de la secta Ru Feng, estaba en un lugar desolado con muy poca gente. La mayoría de ellos eran pescadores que dependían del mar para vivir, y solo había una familia numerosa. Al otro lado del mar embravecido, todos vieron el gran fuego en la puerta del Hyufeng en el horizonte. Todos se sintieron ansiosos, sin saber lo que había pasado, así que muchos residentes miraron alrededor del patio, temerosos de que el cielo cambiara y no se atrevieran a quedarse dormidos. Cuando amaneció, el fenómeno no les afectó, pero una larga espada llevó a un grupo de personas y todos aterrizaron en la playa húmeda. La persona que iba en cabeza era un hombre alto y guapo. No había cultivadores en Flying Flower Island, solo gente corriente. Así, pues, cuando lo vieron, todos tuvieron un poco de miedo. No sabían si era bueno o malo, y por qué había venido. ¡Ay, ya! ¿Por qué sus caras son tan oscuras? Alguien susurró, midiendo a los hombres, mujeres y niños detrás de Morran. Parece que se escapó de ese gran incendio. ¿Vienes de Linji? Un pescador robusto se acercó valientemente y le preguntó, ¿ustedes son de la secta Ru Feng? El pico Sisen. Morran entregó al niño en sus brazos a Chu Guanin. El niño era demasiado pequeño, así que no pudo soportarlo más. Para evitar que lo empujaran hacia abajo, Morran lo abrazó hasta llegar a la técnica de la espada imperial. Algo le pasó a la secta Ru Feng, estos. Todos somos residentes de Linji. Está en llamas, así que el peso de nuestras espadas será limitado. No podemos salvar demasiadas vidas. Y, continuó hablando sin preocuparse por su propio negocio. Cuando levantó la cabeza y vio la mirada en blanco del pescador, se dio cuenta de que había hablado demasiado rápido. ¿Cómo podrían estas personas de la isla de las flores voladoras saber sobre el fuego de la tribulación o las artes de la espada imperial? Por lo tanto, frunció los labios y dijo suavemente, lo siento. Te lo explicaré en detalle más tarde. Se dio la vuelta y miró a la multitud apática y maltratada que estaba detrás de él. ¿Puedes traerles algo de comer y un poco de agua primero? Uno de los niños que había perdido a sus padres estaba aterrorizado. Lentamente frotó su mano contra el costado de la pierna de Morran y agarró impotente la esquina de su túnica con su pequeña mano. Morran bajó la cabeza y bajó los ojos, acariciando su pelo, y le dijo al pescador, lo siento mucho, siento molestarte. La mayoría de los residentes de Flying Flower Island eran honestos. Pronto, alguien les trajo té y bocadillos para comer. Morran explicó brevemente la situación a los isleños, que no pudieron cerrar la boca durante mucho tiempo, mirando fijamente al fuego sin fin en el horizonte. Secta Ru Feng. ¿Está todo quemado? Algunas personas no podían creerlo. ¿El líder de la secta Nangon falleció? Morran respondió, no es la muerte de un inmortal.
Es el resultado de consumir la fruta de Lindsay. Lo llevaron a otro lugar. ¿Qué es la fruta de Lindsay? Así es. Chuguanin se puso a un lado, mirando cómo Morran les explicaba lentamente a los pescadores, pero no se adelantó. Era un poco inhumano, y su cara estaba naturalmente manchada por el frío de la helada. Quería que negociara con los aldeanos, pero el resultado no sería mejor que el de Morran. En sus brazos, el niño dormido se despertó. Viendo que el que lo abrazaba era un extraño frío, no pudo evitar quedar aturdido por un momento antes de gritar inmediatamente. No era tan obediente como cuando estaba en los brazos de Morran. Chuguanin echó un vistazo a Morran, viendo que todavía estaba rodeado por los aldeanos y no podía salir, estaba indefenso y le dijo al niño con la cara rígida: «No llores». El niño gritó y gritó aún más fuerte que antes, gritando: «Padre, madre, quiero madre, no llores». Chuguanin me dijo: «Tú, no llores. Madre. Madre. Madre». Chuguanin no tuvo más remedio que abrazarlo con una mano y tocarse el pelo con la otra. Inesperadamente, el niño no quería que la tocara, mientras ella inclinaba la cabeza hacia atrás, su cara roja estaba cubierta de lágrimas y mocos. «Quiero a mi madre, quiero a mi padre, quiero ir a casa». No sabía qué decir, así que no pudo evitar pensar en lo que debía decir para consolar a este pequeño. Sin embargo, en el momento en que cayó en un pensamiento profundo, sus cejas se arrugaron inconscientemente, haciendo que todo su cuerpo pareciera un pie de agua en una caja. El niño estaba llorando incontrolablemente. Cuando vio la expresión de Chuguanin, se ahogó y estaba tan asustado que dejó de hablar. Se mordió los labios mientras las lágrimas rodaban por su cara como cuentas de cuerda. Chuguanin de repente pensó en algo. Desató la bolsa cósmica con una mano, sacó un trozo de caramelo de arroz glutinoso, despegó el papel y se lo entregó. El niño sollozó con lágrimas en los ojos mientras miraba a Chuguanin y luego al caramelo que tenía en la mano. Su madre le había contado un montón de historias desde que él era pequeño acerca de convencer a los niños pequeños para que obedezcan. Entre ellos no faltaron cultivadores viciosos y aterradores que querían hacer que los niños desobedientes perdieran el conocimiento y los capturaran para refinar las píldoras inmortales. La niña retuvo en silencio sus lágrimas. Al mirarlo fijamente, de repente se asustó muchísimo. Chuguanin no sabía lo que quería decir con eso. Miró al niño con la mirada perdida, con el caramelo de arroz pegajoso aún en su mano. Aunque sus ojos eran bonitos, cuando no sonreía, tenía una actitud orgullosa. Aunque sonriera, sus ojos le darían un poco de aura salvaje, como las espinas de una rosa, llena de provocación y orgullo. Sin embargo, no todo el mundo puede soportar tal arrogancia. Así, aunque Chuguanin tenía una cara hermosa, era naturalmente impopular con otras personas. No es del agrado de los niños. Come. En la espada, había visto a Morran usar caramelos para consolar a los pequeños. Hizo lo que se le dijo, pero no entendió por qué era imposible. La niña frunció los labios, vaciló, tembló y luego agitó lentamente la cabeza. No quería que lo convirtieran en píldoras inmortales. Ni siquiera había terminado de hablar cuando ese niño soportó hasta el límite. Empezó a llorar de miedo, llorando hasta el punto de que su corazón estaba roto y sus pulmones temblaban. Todos en los alrededores levantaron las cejas. Chuguanin no reaccionó, todavía estaba sosteniendo el trozo de caramelo de arroz glutinoso y dijo en voz baja: «Es bastante dulce». Lo que quería decir es que el azúcar era dulce, pero cuando un niño conectó la mitad del tú que dijo antes, se convirtió en «eres muy dulce». Después de reflexionar un rato, sintió que este taoísta definitivamente iba a usarla para inventar pastillas. Chuguanin se congeló. Capítulo 173. Sisun, alguien quiere echarnos. Se sintió como si estuviera abrazando una patata caliente. No sabía qué hacer. Al ver que cada vez más gente lo miraba, sus orejas se ponían rojas por la vergüenza. En ese momento, un par de manos extendieron la mano y le quitaron al niño. Chuguanin respiró aliviado y se dio la vuelta. «Morran, sí». Morran colocó al niño en el codo de un brazo mientras lo sostenía en el otro. Su otra mano estaba vacía mientras volteaba el pelo de Chuguanin. Su expresión era tranquila y tranquila. Cuando vio la miserable escena frente a él, se sintió deprimido. Cuando miraba a Chuguanin, quería sonreír para evitar que su expresión se viera demasiado fea. Su aspecto cuando quería reír o no era tan guapo como en otras ocasiones, pero de alguna manera hacía que la gente se sintiera muy cálida. «¿Ya has hablado con la gente de la isla?»,
Sí, está decidido. Me temo que no pasarán 4 o 5 días antes de que el fuego se apague. Antes de eso, todos tenemos que quedarnos en Flying Flower Island. No hay muchas casas en esta isla, y hemos traído a tanta gente con nosotros. Después de preguntarle al jefe de la aldea, dijo que aún podemos entrar. No había nada malo en que Morran negociara este tipo de preguntas. Era más claro sobre cómo debía comunicarse con los demás, cómo se veía, etc. Pensando en la época en que ayudaba a cosechar el arroz, las chicas del pueblo lo miraban, y sabían que él era mucho más agradable que ellos. Chu Guanin reflexionó en silencio durante un rato, sin saber qué sentir. Él asintió y dijo, gracias por tu duro trabajo, no trabajes duro conmigo. Morran miró el caramelo en su mano y entendió. Giró la cabeza y sonrió mientras convencía al niño en sus brazos. ¿Y tú? ¿Por qué lloras? Quiero a mamá, quiero a papá. Al ver que aún era tan joven y que sus pasos eran todavía inestables, Morran se sintió triste porque sus padres habían perdido la vida y no podían regresar. Se frotó la frente contra su rostro y le reconfortó en voz baja. Padre, madre. Hay algunas cosas que tengo que esperar unos días antes de poder venir a acompañarte. Tienes que ser bueno, solo cuando te vean serán felices. Después de abrazarla y convencerla durante un rato, la niña logró calmarse mucho. Aunque seguía sollozando, era poco probable que volviera a llorar y a llorar. Morran bajó la cabeza para mirar al niño con lágrimas en los ojos, mientras Chu Guanin se quedaba quieto a un lado, mirándolo con caramelos en la mano. El perfil del hombre era muy atractivo, sus rasgos eran rectos. Si Morran fuera colocado en un estuche, su rostro sería como una hoja de sauce, su caligrafía fuerte, su caligrafía alta y recta, revelando fácilmente su inigualablemente bello rostro. Sus bordes eran muy afilados, pero sus pestañas y ojos eran suaves, como la extensión de las hojas de primavera. Chu Guanin se perdió en sus pensamientos. Así, cuando Morran pegó la cabeza y mordió el caramelo en su dedo, Chu Guanin retraía abruptamente su mano. Sus ojos se abrieron de par en par al preguntar, ¿qué estás haciendo? Con una cantidad tan pequeña de caramelo de arroz glutinoso en la boca, el hombre inclinó la cabeza y rápidamente se lo llevó. Naturalmente, sus labios tocaban las puntas de sus dedos, y la punta caliente y húmeda de su lengua lamía accidentalmente sus dedos, causando que Chu Guanin se sintiera entumecido. Ese contacto rápido, diminuto e íntimo fue suficiente para hacer que le picara la columna vertebral, como si un nuevo brote rompiera una semilla. Emma Van le sonrió con un caramelo en la boca, luego se giró y le guiñó un ojo al niño. Levantó la cabeza y se llevó el caramelo a la boca, rodando su nuez de Adán. Entonces dijo al niño, mira, no es una pastilla que da miedo. Es azúcar. Chu Guanin había estado en trance y no había prestado mucha atención a lo que el niño y Morran estaban diciendo. Solo entonces su mirada se posó sobre el niño. El niño era tímido, pero aún así miró fijamente a Morran durante un rato antes de susurrar sorprendido. Ah, ¿es realmente azúcar? Sí. Morran dijo con una sonrisa. Este hermano mayor, Chu Guanin, es tan bueno, ¿por qué te llevaría a refinar las píldoras? Chu Guanin se quedó sin habla otra vez. Debido a que los eventos de la noche anterior fueron demasiado aterradores, Morran no se sintió soñolienta. Después de establecerse, los hombres, mujeres y niños que él había rescatado llegaron al amanecer. Caminó hasta el borde de la playa en la isla de las flores voladoras solo, y la costa por la mañana se retiraba a un lugar lejano, revelando una playa que no se podía ver cuando subía la marea. Cuando estaba solo, se le ocurrían muchas cosas. Se convertirían en una capa de neblina persistente en sus ojos. Se quitó los zapatos y caminó lentamente a lo largo de la costa húmeda, sus huellas dejando 2 huellas retorcidas en la arena húmeda detrás de él. De hecho, había muchas cosas sobre su Swanglin que él no entendía, como por qué era un día frío, pero a ese tipo no le gustaba usar zapatos, y siempre estaba dispuesto a caminar descalzo. Emma Van era una persona que ocultaba mucho del pasado y siempre era maltratada por los demás. Tal vez por esto, pudo entender claramente que a su Swanglin no le importaba nada, quería destruir la secta Ru Feng, la sala Jiandong, o incluso todo el estado de ánimo del mundo del cultivo superior. Ser reprimido y excluido no era lo más doloroso. Lo que más le dolió fue ser traicionado por alguien cercano a él, lo que más le dolió fue que claramente no había hecho nada malo, que claramente había tenido sangre caliente y quería ayudarlo a convertirse en gran maestro,
pero en la gran asamblea de la montaña de los espíritus más importante del mundo de la cultivación, miles de personas lo señalaron, diciendo que el hechizo único que había creado con todo su esfuerzo era robarle la vida a su hermano mayor. Nunca podría recuperarse del ridículo. Moran sabía que después de que esta calamidad pasara, el mundo del cultivo se enfrentaría definitivamente a una reorganización. Para aquellas sectas que habían sufrido lesiones graves, ya sea en la cara o en el cuerpo, todos pensaban, Su Swanglin es un verdadero loco. Quizás solo Mobeillu, que una vez había rechinado los dientes y matado a gente tan fácilmente como rechinar sangre, sería incapaz de dejar de pensar en ello mientras caminaba tranquilamente a lo largo de esta larga y tranquila costa. ¿Qué clase de persona era Su Swanglin? Si este loco, en su juventud, hubiera practicado arduamente la esgrima en el Naranjal hasta el anochecer, habría regresado cansado y satisfecho, con una naranja fresca y dulce en la manga, para alimentar a su hermano, que siempre había sido perezoso. En ese momento, no sabía que, aunque su hermano no había logrado nada, solo podía confiar en su lengua para hacerlo, de modo que ya no tendría un lugar en el mundo de la cultivación. Ese loco enterró una vez su cabeza en un pergamino mágico y meditó. Mojó seriamente el pincel en la tinta, escribió un pasaje de pensamientos ligeramente verdes, luego se sintió insatisfecho, mordió el mango del pincel y una vez más se sumergió en un pensamiento profundo. En ese momento, tampoco sabía que por mucho que lo intentara, el resultado final sería que su reputación se vería mancillada y que nunca tendría ninguna esperanza. Moran cerró los ojos. La brisa del mar sopló contra su rostro, y la luz del sol cayó sobre sus pestañas, cubriéndolas con una capa de oro. Pensó en el patio de las 3 vidas, bebiendo el agua de la abuela Mendy y olvidándose de las 3 vidas. Su Swanglin le dio este nombre solo por capricho. Además, en su vida anterior, cuando Su Swanglin se escondía en la secta R.U. Feng, debería haber tenido el mismo objetivo que en su vida actual. Sin embargo, esa vez, murió luchando por Ye Wan 11. Ye Wan 11. Este nombre también le había sido dado por Su Swanglin. Olvidó que había intentado alguna vez olvidar las injusticias e injusticias del pasado, el odio y la gloria del pasado, los rostros feos. También estaban los esfuerzos de Su Swanglin para sacar el cadáver del infierno indomable, el cadáver de Luo Fenghua. ¿Para qué quería este cadáver? En la ilusión, Su Swanglin le dijo a Nangong Liu que solo obteniendo el núcleo espiritual de la persona que lanzó la maldición sería capaz de eliminar completamente la maldición del ring. Sin embargo, desde el final de la historia, el verdadero propósito de Su Swanglin no era ayudar a Nangong Liu a romper la maldición. Grieta espacial, ajedrez precioso, técnicas de renacimiento, y luego estaba la mano que había salido de la grieta. Moran sintió vagamente que algo estaba muy mal. Frunció el ceño, muy pensativo. De repente, abrió los ojos. Pensó en una cosa. Ese año, al borde de la piscina de metal, cuando Long Wanjue había muerto, dijo una vez. Esa persona misteriosa practicaba 2 artes secretas con el poder de Willow en la piscina de metal. Una era la técnica del renacimiento, y la otra era el preciado juego de ajedrez. En ese momento, no mencionaba la puerta de la vida y la muerte. En otras palabras, a Su Swanglin solo le importaban los 2 hechizos mágicos, renacimiento y Shenlong. No había necesidad de mencionar a Shenlong, solo le importaba manipular las piezas de ajedrez por conveniencia. ¿Qué hay del renacimiento? ¿A quién quería que renaciera? Moran pensó en ello y sintió que había 2 respuestas. Una era Rong Yan y la otra era Luo Fenghua. Escuchando el significado de las palabras de Su Swanglin, la persona a la que Rong Yan había amado una vez era en realidad él. Por alguna razón desconocida, finalmente rompió con Su Swanglin y se casó con su hermano. Sin embargo, después de un análisis cuidadoso, sintió que no era ella después de todo. Si Su Swanglin realmente amaba a Rong Yan, hasta el punto de pensar en una forma de revivirla, ¿cómo pudo haber matado a su único hijo en su vida anterior? Lo más importante es que este tipo había estado escondido por mucho tiempo por el lado de Nangong Liu como el anciano Swanglin. Si él quería usar la técnica del renacimiento para revivir a Rong Yan, ¿por qué no le impidió ofrecer un sacrificio en la piscina de Jin Cheng? No fue Rong Yan. Moran giró la cabeza y miró al mar teñido de rojo por el sol naciente. Las olas finas y ondulantes continuaron expandiéndose, y a medida que el sol se elevaba por el este, la marea se elevaba a una velocidad visible a simple vista. Era Luo Fenghua. La persona que Nangong Su quería revivir era Luo Fenghua. El asunto de la puerta de R.U. Feng no era tan simple como parecía. Era como el flujo y reflujo del mar. Las conchas rotas y las coloridas y peligrosas estrellas de mar estaban cubiertas por las olas al amanecer. El agua del mar se elevaba rápidamente,
y los pequeños trozos de arena y rocas eran arrastrados por las olas, extendiéndose hasta la playa por donde él caminaba. De repente, sus pies sintieron un escalofrío. Morran bajó la cabeza, las olas ya se habían levantado y estaban golpeando sus pies. ¡Boos! Movió los dedos de los pies y sintió frío. Se dio la vuelta y quiso volver a la playa para ponerse los zapatos, pero cuando se dio la vuelta, vio a Chu Guanin caminando hacia él entre las nubes rojas. Estaba agarrado a sus calcetines y zapatos, que había tirado casualmente a la arena. ¿Por qué estás descalzo? Es un día tan frío. Morran lo siguió hasta la cima de la ladera arenosa. Se sentó en la orilla rocosa, se sacudió el barro de los pies y se volvió a poner los zapatos. De repente sintió una sensación de alivio. Aunque estaba destinado a no tener nunca el amor que quería en su vida con Chu Guanin, seguía siendo el mejor Sisun del mundo. Él lo cuidaría y cuidaría de él. Cuando lo ve caminando descalzo, le preocupa que se resfríe. ¿Qué piensas sobre el asunto de la secta Ru Feng? No es tan simple. Supongo que sí. Las cejas de Chu Guanin no se habían relajado desde anoche. Incluso con el corto periodo de paz y serenidad, todavía había un poco de melancolía entre sus cejas. Vio a Morran ponerse los zapatos y los calcetines antes de volver la mirada hacia el vasto océano. El sol naciente ardía con un rojo dorado resplandeciente, entretejiéndose con las llamas inextinguibles de la lejanía. Era difícil distinguirlos. Donde su Swanglin fue arrastrado por esa grieta espacial es realmente difícil de encontrar. Si no quisiera que otros lo descubrieran y desaparecieran, tal vez nadie podría atraparlo en un plazo de 8 a 10 años. Morran agitó la cabeza y dijo, no puede aguantar de 8 a 10 años. Cuando recupere la energía, podrá hacer algunos movimientos. ¿Qué quieres decir? Morran le contó a Chu Guanin sobre su suposición y le dijo, el cadáver de Luo Fenghua no es su verdadero cuerpo, sino una prótesis reconstruida en el purgatorio intacto. Una vez que abandone el reino de los fantasmas, se descompondrá muy pronto debido a la falta de energía yin. Así que supongo que como mucho un año, aunque no tenga todos sus preparativos, todavía habrá nuevos movimientos. Chu Guanin no hizo ningún ruido. Siempre tuvo cuidado cuando hacía cosas o pensaba en ellas. Por algo tan incierto como esto, no haría una hipótesis tan atrevida como la de Morran. Sin embargo, no había nada malo en escuchar la hipótesis de Morran. ¿Qué hay de esa mano? Chu Guanin preguntó. Al final, ¿cuáles eran tus suposiciones sobre tomar la mano de Nangon Su? Morran agitó la cabeza. Sé muy poco sobre la primera técnica prohibida. No puedo decirlo, no lo sé. Esto no era cierto. Aunque Morran ya no quería mentir a Chu Guanin, había algunas cosas que no podía decirle abiertamente. No se atrevió a decirlo. Verdaderamente, desde que tenía memoria, el número de días de paz que había tenido era lamentablemente escaso. Si tuviera que sumar sus dos vidas, era probable que no hubiera vivido más de un año. Una persona que había estado deambulando durante décadas de repente le hizo sentarse y le dio una taza de té caliente y una hoguera. ¿Cómo pudo soportar levantarse y marcharse de nuevo? ¿Cómo podría soportar destruir este maravilloso sueño con sus propias manos? Por lo tanto, solo podía decir que no lo sabía. Sin embargo, su corazón estaba inquieto e inquieto. Estaba casi seguro de que el dueño de esa mano no era tan simple. Si no, ¿por qué su Swanglin podría reunir a los 5 espíritus tan rápidamente y masacrarlos? Si no fuera por el hecho de haber sido persuadido y hechizado por aquellos que habían vuelto a la vida, y de acuerdo con el curso normal de los acontecimientos, su Swanglin probablemente no habría pensado en cómo revivir a Luo Fenghua en este momento. Es más, en los días de Jin Chen-chi, Baisi de su Swanglin le había dicho a Chu Guanin, si crees que soy el único que conoce estas 3 técnicas prohibidas, entonces no podrás vivir mucho más. Morran sintió que su Swanglin debe haber sabido que algunas personas que no deberían haber vivido en este mundo habían venido a este mundo. Pero al mismo tiempo, también sintió que aunque su Swanglin sabía de los viverses, no sabía que él también había renacido. Si no, ¿por qué no se expuso cuando la secta Ru Feng estaba luchando? Ese pergamino de su memoria, mientras obtuviese algunos de los recuerdos de Morran, entonces no importaba lo bien que Chu Guanin le tratase, no se llevaría a su discípulo. Entonces todo habría terminado. Nunca tendría la oportunidad de recuperarse de esto. ¿Por qué su Swanglin no hizo esto? 2 posibilidades. Primero, por alguna razón, no pudo hacerlo. En segundo lugar, todavía no sabía su carta de triunfo. Sin embargo, no importa cuál sea la situación,
Morran está en desventaja en este momento. No tenía muchas pistas, y si la otra parte era cuidadosa y no revelaba más pistas, entonces probablemente tendría que pararse en la luz y esperar a que la espada le perforara la espalda. Morran apretó los labios, sus gruesas pestañas temblando levemente. Ya no le importaba tanto. En su vida anterior, había vivido en el odio y había actuado por su propio interés. Había hecho toda clase de locuras. En toda su vida, independientemente del resultado, quiso hacer todo lo posible por vivir cada día, por compensar a quienes le debían y por proteger a su Sison, Simei y Suemeng, así como al pico Sisen. Hizo todo lo que pudo para retener el calor que una vez había deseado. Al mismo tiempo que se perdía en sus pensamientos, un pescador corrió a toda prisa y le gritó a Morran y a los demás: «Esto es malo. Dos señores inmortales, ha ocurrido algo». Morran estaba conmocionada. Se levantó del suelo e inmediatamente se levantó y preguntó: «¿Qué pasa?». El jefe de la isla salió al mar hace unos días, y acaba de regresar esta mañana. Ella se enteró de lo que había pasado por el jefe de la aldea, y estaba muy insatisfecha con lo que había hecho. «Ya los ha perseguido a todos. La gente que trajiste, están todos parados afuera». Los pescadores tenían buen corazón. Mientras hablaban, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «¡Qué lástima! En un clima tan frío, ni siquiera estás dispuesto a darme un trozo de tela o una manta». El jefe de la casa dijo. Chu Guanyin también se puso de pie, con la cara sombría. «¿Qué más dijo?». Ella también dijo. «Ahora mismo, esta gente de Linji comió las raciones de la isla de las flores voladoras y bebió el agua de la isla de las flores voladoras. Ellos querían. Si no pagaban, él los capturaba y los hacía esclavos. Quédate en la isla y comanda». Antes de que pudiera terminar sus palabras, Chu Guanyin ya se había puesto furioso. Su túnica blanca ondeaba mientras volaba rápidamente hacia el corazón de la aldea de la isla.